Estimada docente, reciba un cordial saludo de parte del Grupo 4. Nosotros vamos a presentar las cadenas de Markov. ¿Qué son las cadenas de Markov? Las cadenas de Markov son herramientas matemáticas que nos permiten estudiar procesos donde el siguiente estado depende únicamente del estado actual. Hoy se usan en muchas áreas, desde la inteligencia artificial hasta la economía. Contexto histórico y orígenes. Las cadenas de Markov fueron creadas por el matemático ruso Andrei Markov, quien vivió entre 1856 y 1922. Este modelo apareció entre los años 1906 y 1907, cuando Markov comenzó a presentar sus estudios sobre procesos estocásticos. En esa época, la teoría de la probabilidad solo se aplicaba a eventos independientes como lanzar una moneda o un dado. Sin embargo, Markov quería demostrar que la probabilidad también podría usarse en eventos que dependen entre sí, es decir, donde lo que ocurre después depende de lo que está pasando ahora. Esta idea dio nacimiento al concepto que hoy conocemos como cadenas de Markov, un tipo de proceso que describe transiciones entre estados con cierta probabilidad. Aportes iniciales y primeras aplicaciones. Para demostrar su idea, Markov realizó un análisis muy interesante. Tomó un poema del escritor ruso Alexander Pushkin y clasificó cada letra como vocal o consonante. Luego estudió si una letra dependía de la anterior. Con esto construyó los primeros modelos de probabilidades de transición. Este fue el experimento que marcó el nacimiento formal de las cadenas de Markov. La importancia del trabajo de Markov fue enorme porque permitió modelar sistemas reales donde existen dependencias. Gracias a esto, hoy las cadenas de Markov se aplican en campos como el clima, la biología, la economía, la computación, los sistemas financieros e incluso en algoritmos modernos como los que usa Google y la inteligencia artificial. La motivación principal del estudio es que muchas situaciones reales tienen comportamientos que cambian con el tiempo y que pueden describirse mediante probabilidades. Teoría del álgebra de matrices. Un vector cuyas entradas son no negativas y suman 1 se denomina vectores de probabilidad, mientras que una matriz cuadrada de dimensiones de n por n con valores no negativos se conoce como matriz estocástica. Por lo tanto, podemos afirmar que una cadena de Markov es una secuencia de vectores de probabilidad con sus elementos x sub 0, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n, junto con una matriz estocástica. Luego, si un sistema de Markov se encuentra en el estado I, existe una probabilidad determinada, P y J, que en el siguiente paso se mueva al estado J. Esta probabilidad se conoce como la probabilidad de transición. Al calcular todas las posibles transiciones, obtendremos una matriz P, donde la entrada P y J se denomina matriz de transición asociada al sistema. Esta matriz tiene características de que sus elementos P y J estarán en forma porcentual o en su equivalente en forma decimal. Y la suma de todos los elementos serán siempre igual a 1. Como vemos en la gráfica, tenemos los estados actuales, después tenemos los estados siguientes de la matriz de transición y los valores generados por los estados. Una cadena de Markov es un proceso estocástico sin memoria, en el sentido de que el estado futuro del proceso únicamente depende del estado actual en que se encuentra, sin importar cómo es que llegó a él. Bajo las suficientes hipótesis se puede representar el comportamiento de una cadena de Markov invariante con el tiempo o estacionaria, como una multiplicación de un vector que representa el estado de interés por una matriz que representa la transición entre los estados. Esto es, x1 será igual a p por x sub 0. x2 será igual a p por x sub 1 y x3 será igual a p por x sub 2. Así, la cadena de Markov se describe mediante la ecuación en diferencias de primer orden. En una fórmula general que tenemos, x sub k más 1 es igual a p por x sub k, donde x sub k representa el estado en el tiempo actual
X sub K más 1 es el estado en el tiempo siguiente y P es la matriz de transición que tiene la propiedad de que la suma de sus columnas es igual a 1. Para K igual a 0, 1, 2, 3, es decir, enteros positivos. Cuando una cadena de Markov de vectores de n describe un sistema o una serie de experimentos, las entradas en X sub K listan respectivamente las probabilidades de que el sistema esté en cada uno de los n posibles estados, o las probabilidades de que el resultado del experimento sea uno de los n posibles resultados. Por esta razón, X sub K con frecuencia se llama vector de estados. Por consiguiente, decimos que X sub K más 1 es igual a P por X sub K, donde vamos a ver la primera iteración, donde tenemos que X sub 1 es igual a P por X sub 0. Entonces, el estado actual será igual a la matriz de transición con elementos P11, P12, P21, P22 y multiplicado por el estado actual. Así también tenemos el estado siguiente, el estado 2, que será X sub 2 es igual a P por X sub 1, donde igual X sub 2 será igual a la matriz de transición formado por los elementos P11, P12, P21 y P22. Y nuevamente multiplicado por el estado nuevo actual. Con las cadenas de Markov podemos realizar el estudio del comportamiento a largo plazo de una cadena o predecir el futuro lejano de algún problema o una situación. ¿Qué sucede con el sistema a medida que transcurre el tiempo? Para averiguarlo debemos seguir calculando los vectores de estado. En nuestro caso, iremos de X sub 1 a X sub 15, siendo X sub 15 la predicción en ese tiempo futuro. Entonces diremos que X sub 15 va a ser igual a P por X sub 14, donde X sub 15 o el estado siguiente o futuro será igual a la matriz de transición conformada por los elementos P11, P12, P21, P22 y esto multiplicado por el estado actual. Ahora bien, tenemos otro caso donde la cadena de Markov llega a un equilibrio y arroja los mismos valores siempre. Entonces diremos que si P es una matriz estocástica, entonces un vector de estado estable o vector de equilibrio de P es un vector de probabilidad, tal que P multiplicado por Q será igual a Q, donde tendremos que en primer lugar resolver la ecuación P por X es igual a X. Resolviendo la ecuación P por X es igual a X, tendremos que P por X menos X es igual a 0. Luego, como sabemos que X es igual también a la matriz de identidad por X, tenemos que ir reemplazando, tendremos que P por X menos Y por X es igual a 0. Donde, factorando, tendremos que la matriz de transición P menos la matriz de identidad, todo eso multiplicado por X será igual a 0. Para encontrar todas las soluciones de P menos Y, todo eso multiplicado por X igual a 0, se reducirá las filas de la matriz aumentada. Resolución analítica de cadenas de Markov. La resolución analítica o teoría de cadenas de Markov implica el uso de álgebra matricial para calcular probabilidades a largo plazo y distribuciones de estado estacionario. Se utiliza una matriz de transición para modelar las probabilidades de pasar de un estado a otro y la probabilidad de estar en cada estado en un momento futuro se obtiene multiplicando esta matriz por el vector de estado inicial repetidamente. Pasos para la resolución analítica. 1. Definir los estados. Es identificar todos los posibles estados en los que el sistema puede encontrarse. 2. Construir la matriz de transición.
es crear una matriz donde cada entrada P y J represente la probabilidad de pasar del estado I al estado J en un solo paso. 2.1. Cada fila de la matriz debe sumar 1. 2.2. Se puede calcular la matriz de transición para n pasos elevando la matriz de un solo paso a la potencia Pn. 3. Definir el vector de estado inicial. Es crear un vector de columna que represente la probabilidad de estar en cada estado al principio. Si se sabe que el sistema está de un estado en específico, el vector tendrá un 1 en esa posición y 0 en los demás. 4. Calcular el vector de estado futuro. Para encontrar las probabilidades de un estado futuro, se multiplica la matriz de transición elevada a la potencia del número de pasos por el vector del estado inicial. Para entender mejor cómo funcionan las cadenas de Markov, vamos a realizar un ejercicio. El enunciado nos dice, en una población de 10.000 habitantes, 5.000 no fuman, 2.500 fuman uno o menos de un paquete diario y 2.500 fuman más de un paquete diario. En un mes hay un 5% de probabilidad de que un no fumador comience a fumar un paquete diario o menos y un 2% de que un no fumador pase a fumar más de un paquete diario. Para los que fuman un paquete o menos, hay un 10% de probabilidad de que dejen el tabaco y un 10% igual de que pasen a fumar más de un paquete diario. Entre los que fuman más de un paquete diario, hay un 5% de probabilidad de que dejen de fumar y un 10% de que pasen a fumar un paquete o menos. El ejercicio nos plantea ¿cuántos individuos habrá de cada clase en el próximo mes? El primer paso recomendable es hacer una interpretación de los datos a través de un gráfico, que sea fácil de entender todas estas probabilidades. Como se puede notar en la diapositiva, hemos utilizado colores de cuál es el comportamiento de la probabilidad de los que fuman un paquete diario o menos, quienes no fuman y quienes fuman más de un paquete diario. El segundo paso es definir el estado inicial, es decir, considerar a la población de los que fuman, no fuman, para que este dato sea utilizado próximamente. En el siguiente paso vamos a construir la matriz de transición, donde vamos a interpretar las probabilidades. Cabe recalcar que el ejercicio nos da las probabilidades en porcentajes. Sin embargo, para una mejor interpretación y desarrollo del ejercicio, lo hemos transformado en números enteros. Siendo así, vamos a calcular la probabilidad de cada variable que tenemos. Entonces, las personas que no fuman, el 1 representa el 100% de la población. Vamos a restar la probabilidad de que fumen una o menos cajetillas al día y la probabilidad de que fumen más de una cajetilla al día, dándonos como resultado 0.93. Ahora vamos a calcular de las personas que fuman una o menos paquetes diarios, en donde igual 1 representa la población y restamos la probabilidad de que dejen de fumar o que aumenten su consumo, dándonos como resultado el 0.8. Y para aquellas personas que fuman más de un paquete diario, restamos de la población la probabilidad de que dejen de fumar totalmente y que reduzca su consumo a 1 o menos cajetillas diarias. Estos resultados son interpretados en la matriz que se puede observar. En el paso 4 vamos a aplicar la fórmula para calcular la población del siguiente mes. Entonces utilizamos los datos anteriores, es decir, la población de las personas que no fuman
y aquellos que fuman respectivamente, multiplicado por nuestra matriz de transición, dándonos como resultado lo siguiente. En el próximo mes habrá 5.025 personas que no fumen, 2.500 personas que fumen uno o menos paquetes diarios y 2.475 que fumen más de un paquete diario. Y ese sería nuestro resultado final a la pregunta que nos hace el ejercicio. Resolución de un segundo ejemplo explicando pasos y resultados. Ejercicio. En una unidad de cuidados intensivos de un determinado hospital, cada paciente es clasificado de acuerdo a un estado crítico, serio o estable. Estas clasificaciones son actualizadas cada mañana por un médico internista de acuerdo a las evaluaciones experimentadas por los pacientes. La probabilidad con la cual cada paciente se mueve de un estado a otro se resume en la siguiente tabla. Recordemos que en el fondo lo que hace la cadena de Merlock es representar situaciones en las cuales una unidad de tiempo transmite a otra un estado finito, pero los entes del sistema pueden eventualmente cambiar de un estado a otro, y para este cambio es que justamente existen las probabilidades que están asociadas. Es importante saber que la suma de la tabla siempre debe dar 1, ya que estamos hablando de que el campo de las probabilidades oscila entre 0 y 1 o entre 0% y 100%. En este caso, la primera pregunta es: ¿cuál es la probabilidad de que un paciente en estado crítico un día jueves esté estable el día sábado? Estamos midiendo en días. Hay un paciente que está crítico un día jueves y tendríamos que transitar 2 días para entonces llegar a sábado. Por tanto, tenemos nuestra matriz de transición y decimos lo siguiente. Sea X la variable aleatoria que indica el estado que se encuentra un paciente cualquiera en el hospital un día N, los valores posibles para dicha variable son C, S y E, representando los estados crítico, serio y estable, respectivamente. Un esquema que representa la situación iría de la siguiente manera. Básicamente lo que hacemos responde a cambios de los estados. Recordemos que este esquema es totalmente análogo a esta matriz de transición. Y finalmente, si a nosotros nos piden 2 días más del jueves al sábado, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar la matriz de transición, en este caso por una condición inicial. ¿Cuál sería la condición inicial? La condición inicial es que el día de hoy está en estado crítico, y crítico es el primer estado, por tanto el factor inicial sería 1, 0, 0. Solamente hay probabilidad para crítico, porque es la condición inicial, y eso lo multiplicamos con la matriz de transición. Lo que solamente obtenemos es una condición el día viernes, donde hay un 60% de este crítico, un 30% de serio y un 1% estable. Y donde además, si volvemos a multiplicar este estado por la matriz de transición, vamos a encontrar la condición o estado que tiene este paciente para el día sábado. Y en este caso, a nosotros nos pedían que pase de crítico a estable. Por lo tanto, estable es el tercer estado, lo que se traduce en considerar el tercer número de la matriz columna 17%, lo que se puede concluir que con un 17% de probabilidad, desde el día jueves al día sábado va a pasar de estar estado crítico a estable, o sea que va a mejorar. La segunda pregunta es: ¿cuál es la probabilidad que un paciente que está en estado estable el lunes experimente alguna complicación y no esté estable nuevamente el miércoles? En este caso, cambiamos la distribución inicial respecto al escenario. Ahora, el paciente está en estado estable. No obstante, también resulta de nuestro interés analizar qué sucede al cabo de 2 etapas. Es decir, sabemos que el día lunes está estable. Al día miércoles pasan 2 días y evidentemente que no está estable es que está serio o crítico. Por tanto, tenemos que hacer
considerar una matriz inicial donde establece el día lunes. Esto sería 001, ya que el 1 representa el 100% de la probabilidad del tercer estado, que es estable. Multiplicamos la matriz de transición y eso nos da el número martes. Y esta matriz de transición la volvemos a multiplicar con el nuevo resultado obtenido, con el día martes, para obtener el día miércoles. Y nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que experimente alguna complicación y no esté estable? Simplemente debemos considerar crítico y serio. Y estas probabilidades son 27% y 39% de probabilidad respectivamente. Si sumamos las dos posibilidades, nos da un 66% de probabilidad, lo que se traduce que hay un 66% de probabilidad que ya no esté estable. Finalmente, respondimos a un problema de las cadenas de Merlot, en donde lo que hicimos es considerar un contexto de medicina donde los pacientes pueden pasar de un día al otro de un estado de salud crítico, serio o estable. Y nosotros finalmente tenemos la probabilidad asociada a estos cambios, donde esas mismas probabilidades las podemos asociar con un diagrama de esquema o un diagrama de transición y finalmente aplicar las probabilidades. Muchas gracias. Vamos a realizar un tercer ejercicio de las cadenas de Markov. En este caso, el ejercicio está tomado del álgebra lineal de Coleman y Hill. Es un ejercicio ambientado a la parte de negocios y nos dice: el departamento de suscripciones de una revista envía cartas a una enorme lista de correos, invitando a los destinatarios a suscribirse. Algunas de las personas que recibieron la carta ya estaban suscritas y otras no. De la lista de correos, el 60% de las personas ya suscritas se suscribirán de nuevo, mientras que el 25% de las que no están suscritas lo harán. Literal A. Escriba la matriz de transición de este proceso de Markov. Literal B. Al enviarse la última carta, se determinó que el 40% de quienes la recibieron ordenaron una suscripción. ¿Qué porcentaje de las personas que reciben la carta actual se espera que pidan una suscripción? Para la resolución de este problema, vamos a definir nuestras variables. Podemos identificar dos situaciones en el ejercicio. La primera, la persona que recibe el correo ya está suscrita o renovará su suscripción, a la que vamos a denominar S. Mientras que aquellas personas que no están suscritas o deciden no renovar la suscripción serán denominadas como N. Para poder entender de mejor manera el problema, vamos a realizar un pequeño diagrama en el que se muestran estas transiciones. Es el que se muestra a continuación. Si tomamos en cuenta que el 60% de las personas que ya están suscritas volverán a suscribirse, esto implica que el restante, es decir, el 40%, no lo hará. Por otra parte, sabemos que el 25% de las personas que no estaban suscritas harán una suscripción. Pero esto a su vez implica que el 75% restante no lo hará. De esta manera elaboramos un pequeño diagrama en el que mostramos toda esta información. La segunda parte, una vez bien definidas nuestras variables y también nuestro diagrama, al enviarse la última carta a una matriz a la que llamaremos matriz de transición B. Esto a su vez, en este caso, la primera fila toma en cuenta las transiciones que van desde el estado S de estos datos y la segunda fila las transiciones de valores iniciales, es decir, desde las que tienen una suscripción. Recordemos que el primer elemento de nuestra matriz fila, mientras que las columnas serían las transiciones que van hacia el estado S a nuestra variable S, mientras que el segundo elemento representa de esta manera nuestra primera fila tendrá el 60% que son en este caso las personas que tenían ya una suscripción. La segunda parte de nuestro ejercicio es el segundo elemento de la primera fila. Al enviarse la última carta, un 40% ordenó una suscripción. Para la segunda fila realizaremos el mismo proceso restante. El primer elemento de la segunda fila de estos datos estableceremos que cierres de valores iniciales o que se suscribirán. Mientras recordemos que el primer elemento de nuestra matriz fila va a corresponder a aquellos eventos asociados.
Una vez realizado este producto inicial, podemos determinar es necesario saber qué es lo que pasará en un futuro. Es decir, observamos que ver el estado en nuestro evento S, para eso vamos a hacer uso de renuevan o se suscriben. Recordemos que nuestro vector estado siguiente se lo puede determinar como el 0.61 que coincide con nuestra matriz de transición. Renuevan o no se pero antes de realizar la operación, debemos verificar cuántas personas o qué porcentaje se suscribirá. Es decir, que podemos decir que el 39% de matriz personas que reciben la inicial sea igual al número de filas de la segunda matriz, en este caso nuestra matriz. Una vez realizado este producto, observamos que podemos determinar nuestro vector, dos columnas en la primera matriz y dos filas. Observamos que en nuestro evento se muestra cómo se realiza el renuevan o se suscriben, tenemos el 0.39, mientras